Capítulo 1401. Ataque invencible. Esta vez, incluso Sol Puro se vio sorprendido como el resto de los espectadores. Nadie pudo recuperar la cordura durante mucho tiempo. Algunos espíritus encantadores acabaron por calmarse, pero seguían claramente angustiados y murmuraban: imposible, imposible. Antes de esto, Li Qiye había usado el sable benévolo para matar la intención de un dios del mar fuera del lago Dongting. De vuelta al acantilado de la guerra, aniquiló fácilmente al Valle Real. Ambos asuntos dejaron a los demonios marinos desesperados. Hoy, lo mismo ha sucedido con los espíritus encantadores. Innumerables espíritus encantadores pusieron sus esperanzas en Zentian, su orgullo. En sus mentes, Zentian representaba la invencibilidad. Desgraciadamente, había sido reducido a cenizas por Li Qiye. Aunque solo era un avatar, fue suficiente para destrozar los sueños de muchos. La leyenda de su invencibilidad se ha roto. Aquellos que le tenían en tan alta estima no podían soportar esta cruel verdad. Algunos espíritus encantadores palidecieron, mientras que otros cayeron al suelo, incapaces de soportar este golpe. Algunos demonios marinos empatizaron con los espíritus encantadores tras recordar su propia situación. Se abatieron y tuvieron expresiones de desamparo. Swoosh. El Kunpeng agitó su cuerpo y se transformó en un pájaro inimaginablemente grande. Cuando extendió sus alas, todo el cielo quedó cubierto. En esta forma, una aterradora aura primordial descendía como una cascada. Bajo esta aura ancestral, hasta el más poderoso se volvía tímido. Uno podía imaginar fácilmente que en su época, un Kunpeng sería increíblemente terrorífico y poderoso. Incluso los reyes dioses se quedaban sin palabras y asombrados ante la visión de este pájaro celestial. Los más débiles no podían ni mover un dedo bajo esta presión. En un abrir y cerrar de ojos, desapareció en las profundidades del cielo solo para reaparecer de repente por encima de todos. Este gran pájaro estaba a solo unos centímetros por encima de ellos. Sentir el aura de una bestia divina de cerca horrorizó a la multitud. Esta antigua aura les infundió un miedo instintivo. Un chapoteo para crear un tsunami sin límites, otro aleteo para elevarse hacia alturas infinitas. Li Qiye comentó emocionado mientras disfrutaba de la habilidad innata de la bestia. La gente no se atrevía a respirar con fuerza debajo de este Kunpeng. Un solo ataque de garras podría aplastar a todos los presentes hasta la muerte. Al final, esta gigantesca ave desapareció y solo quedó Li Qiye en el cielo. Se quedó allí despreocupado y con naturalidad. Su comportamiento insípido dejó a todos con miedo. ¿Cuáles eran las palabras adecuadas para decir en este momento? ¿Quién se atrevería a decir que no estaba cualificado para competir contra Men Zentian? La verdad era evidente para todos. Su rivalidad estaba decidida. Aunque muchos espíritus encantadores no querían aceptar este hecho, ya lo habían reconocido en sus mentes. Sol Puro acabó suspirando. ¿Quién puede detenerlo en esta generación? Profundo no tuvo más remedio que admitir que este tipo antipático podría ser el candidato más cualificado para el trono. Descubrió que no atacar a Li Qiye para vengarse de su concubina podría haber sido la decisión más sabia de su vida. Li Qiye se quedó allí y le dijo al ancestro llama carmesí con un tono indiferente: vuelve y dile a Zentian que si vuelve a interponerse en mi camino, cortaré su verdadero cuerpo. Esta declaración sonaría escandalosa en el pasado, pero una sensación general de aceptación invadió a la multitud en este momento. Nadie se atrevió a reírse o burlarse de él. Esta declaración casual fue muy opresiva para la multitud. Hizo que sonara como si Zentian fuera un don nadie al azar que podía ser asesinado cuando lo deseara. Llama Carmesí estaba gravemente herido y pálido. Si alguien le hubiera dicho esto en el pasado, habría regañado o incluso matado a la persona, pero en este momento, no se atrevía ni a soltar un pero. Incluso si fuera 10 veces más valiente, no se atrevería a replicar contra Li Qiye. Incluso su maestro había sido aplastado, así que ¿qué podía hacer un simple conductor como él? Ese es el orgullo y la gloria de nuestra raza humana. Los pocos cultivadores humanos presentes sintieron que les hervía la sangre y se les llenaban los ojos de lágrimas. La escena se volvió silenciosa porque la gente se sentía sofocada en presencia de Li Qiye, incluso cuando no tenía un aura que arrasara el cielo. Li Qiye ignoró a todos y volvió a su barco antes de sonreír. Bien señoras, ya han conseguido lo que querían y también han mirado los paisajes, es hora de irse. Ruyan y Jianxi subieron a la nave junto con Sol Puro. Profundo que no le agradaba también se fue. Alguien murmuró mientras el grupo partía: si fuera yo, también estaría con Li Qiye. No me extraña que la imperfección del vacío y las 4 ramas le apoyen. Parece que ese grupo es mucho más previsor que nosotros.
En el pasado, muchos no entendieron por qué eligieron ponerse del lado de Li Qiye. Algunos espíritus encantadores también estaban muy descontentos con su decisión. Pero hoy, el fácil despacho de Li Qiye del avatar de Zentian hizo que todos se dieran cuenta de que era excesivamente más poderoso de lo que imaginaban. Así, la aguda visión de Jianxi y los demás fue finalmente apreciada. Otro humano soltó con entusiasmo. En esta generación, los humanos tendremos un emperador inmortal. Su entusiasmo era comprensible. Los humanos han sido débiles y oprimidos por las tres grandes razas del espíritu celestial. Si pudieran tener un emperador en esta generación, podrían finalmente caminar con la cabeza alta. Un espíritu dijo infelizmente. Todavía no es el momento de la competición, así que ¿quién puede determinar quién puede reír al final? Ya veremos cuando llegue el momento. Por supuesto, no habló con gran convicción. Oh, apostaré por Li Qiye para que sea el que sonría al final. Él mató al avatar de Zentian, así que definitivamente puede hacer lo mismo con el cuerpo verdadero de Zentian. Este humano estaba envalentonado. HMPH, puede que sea fuerte, pero solo fue un avatar al que derrotó. Cuando el verdadero cuerpo salga, Zentian lo vencerá al instante. Otro espíritu encantador defendió su raza. Es cierto, un avatar es solo un 10% tan fuerte como el cuerpo verdadero, así que la presencia real de Zentian será imparable. Otro espíritu intervino. Aún así mató a Zentian. El humano se burló. Solo era un avatar. Un avatar. Solo una décima parte del verdadero. El espíritu no aceptó esta afirmación y le corrigió. Mató a Zentian. El humano repitió esta simple afirmación. Al final, los encantadores espíritus se cansaron de esta frase y decidieron dejar de hablar. Discutir más solo traería de nuevo este humillante evento. De hecho, la mayoría de los espíritus encantadores estaban bastante abatidos en este momento. Llama Carmesí tampoco dijo nada. Recogió tranquilamente los fragmentos del carruaje y se marchó. De principio a fin, no estaba dispuesto a decir nada más a menos que recibiera instrucciones de su amo. Su triste partida no hizo más que aumentar la presión sobre los espíritus encantadores expertos. Imagínense, era imperioso y glorioso a pesar de ser solo un conductor. Los demás aún lo trataban con respeto. A sus ojos, ser conductor de un emperador inmortal no era una desgracia, sino el mayor de los honores. Por desgracia, ya no era orgulloso e imperioso. Era como si hubiera caído de su pedestal. El acontecimiento de hoy había destrozado el mito de la invencibilidad de Zentian. A pesar de tener todavía una oportunidad, un verdadero rival ha surgido de la nada como una amenaza sustancial. Los demás no querían admitirlo, pero entendían que Zentian ya no podía influir ni ordenar el mundo como antes. La gente dejaría de tratarlo con la misma reverencia y admiración. La derrota de su avatar ha dañado seriamente su ilustre prestigio. Capítulo 1402. Adiós. Después de abandonar el mar de huesos, Sol Puro también quiso irse. Miró a Li Qiye y ahuecó los puños con una sonrisa. Hermano Li, estoy listo para volver al espíritu antiguo. Me pregunto si nos encontraremos de nuevo después de esto. Li Qiye sonrió y respondió. Si está destinado a ser. El daoísta forzó una sonrisa. Me temo que pasará mucho tiempo hasta entonces. Después de acompañarte, me sentí profundamente conmovido y tuve una gran cosecha, por lo que quiero entrar en el cultivo de la muerte. ¿Quién sabe cuándo podré salir? 1. Estas palabras salieron del corazón. En efecto, se benefició mucho de este viaje, pero no en forma de tesoros. Se trataba de una nueva iluminación del Dao. En el pasado, ya sabía que tenía un camino que recorrer antes de alcanzar a Men Zentian. Sin embargo, después de ver al hombre en acción, comprendió la verdadera disparidad entre ellos. La poderosa exhibición de Li Qiye le abrió una nueva puerta. El cultivo podía ser entrenado de esta manera, mientras que las leyes de mérito siempre podían ser mejoradas. Aparte de las leyes de longevidad, las leyes de destino y las técnicas, se podían pulir muchas otras cosas. Aunque Li Qiye no le enseñó ni media técnica, Sol Puro obtuvo una perspectiva diferente después de ver a Li Qiye en acción. Lo que apareció ante él podría ser una puerta sin precedentes en la que nadie había entrado antes. Debido a esto, sintió el impulso de entrar en el cultivo cerrado. Debido a sus grandes talentos, no fue por arrogancia que pensó que incluso la generación anterior no era rival para sus habilidades actuales. Por desgracia, después de esta experiencia, su anhelo por el Dao ardía aún más que antes. Comprendió que aún le quedaba un camino incomparablemente largo por recorrer. Solía tener una idea particular sobre el cultivo debido a su falta de ambición.
Pensaba que con su talento, podría llegar a la cima simplemente tomándoselo con calma, por lo que nunca se lo tomó en serio. Sin embargo, después de ver la fuerza de Zentian y los milagros de Li Qiye, estaba deseando ver el colorido camino que le esperaba. Golpea el hierro mientras está caliente, cultiva cuando aún eres joven. Alguien con tu talento debería avanzar con valentía. Incluso si no te conviertes en emperador, descubrirás que hay muchas sorpresas por delante mientras viajas en la cúspide. Li Qiye comprendió a Sol Puro y sonrió. Guardaré tu consejo en mi corazón, hermano Li. Sol Puro volvió a ahuecar los puños. Li Qiye continuó. Ve ahora. Si el destino lo permite, nos volveremos a encontrar en un futuro lleno de sorpresas. En realidad, le agradaba mucho el daoísta. Incluso si el daoísta no quería competir por la voluntad del cielo, Li Qiye seguiría encantado de darle algunos consejos, ya que aspiraba al dao. Bueno, espero que podamos volver a encontrarnos. Pase lo que pase, nuestras 4 ramas siempre te abrirán nuestras puertas. Siéntete libre de venir cuando quieras. Incluso si no estoy allí, mi hermano menor representará a nuestra secta para cuidar de ti, ¿verdad? Lo recibiré. Profundo miró fríamente a Li Qiye y asintió con la cabeza. No importaba lo poderoso que fuera Li Qiye, Profundo seguía odiándolo igualmente y no deseaba ser su amigo. Por desgracia, Profundo era una persona interesante. A pesar de no estar de acuerdo, no actuaba de forma grosera con Li Qiye. Además, por respeto a su hermano mayor, seguiría todas sus órdenes, así que si Li Qiye visitaba realmente las 4 ramas, seguiría desempeñando el papel de buen anfitrión en lugar de su hermano. Era lo menos que podía hacer. Li Qiye sonrió ante la actitud de Profundo. Sol Puro tampoco se preocupó porque confiaba en que su hermano menor era sensato. Hermano Li, profesoras, adiós. Sol Puro finalmente se despidió del grupo. Profundo también se despidió de las 2 profesoras, pero ignoró a Li Qiye. Sol Puro solo dio varios pasos antes de que Li Qiye le llamara. Sol Puro. Se volvió y preguntó. ¿Hay algo más, hermano Li? Li Qiye sonrió y le dijo. De hombre a hombre, será muy decepcionante si no terminas tu asunto con tu tía marcial, una afrenta a tus bendiciones innatas. Sol Puro se sintió algo avergonzado tras escuchar esto. Dejó escapar una risa hueca y no supo qué decir. Él puede manejar esto. Profundo le dio una palmadita en el hombro como estímulo. Finalmente, los 2 hermanos se alejaron flotando y desaparecieron en el vasto mar. Después de que se fueran, Li Qiye volvió al interior y se sentó delante de un ataúd. El hada seguía durmiendo plácidamente dentro. Tenía una suave sonrisa, como si estuviera teniendo un buen sueño. Su postura para dormir era tan hermosa que incluso mujeres como Jianxi y Ruyan sintieron que sus corazones latían al verla. Li Qiye extendió la mano y acarició suavemente su maravilloso rostro y luego suspiró sentimentalmente. Era la obra de arte más perfecta de este mundo. Al final, le cogió la mano derecha y sus dedos se entrelazaron antes de cerrar los ojos para quedarse dormido también. Las 2 chicas respiraron más despacio, como si tuvieran miedo de despertarlas. Así, Li Qiye descansó junto a Ada. Al principio, Ruyan y Jianxi no notaron nada. Sin embargo, oyeron un latido después de un rato. Pensaron que solo estaban oyendo cosas, pero después de prestar más atención, había 2 latidos separados que provenían de Li Qiye y Ada en completa armonía. Estos latidos hacían que el mundo sonara tranquilo y parecía que se ralentizaba de repente. Pensaron que ahora estaban en un mundo completamente diferente. Este era un mundo magnífico con un ímpetu creciente, un lugar colorido como si fuera una tierra de inmortales. Un aura ilimitada existía junto a una atmósfera primordial extremadamente pura y vasta. Este aliento dejaba a los demás con mucha energía y sintiéndose mucho más jóvenes. Además, sentían que sus cuerpos se llenaban de poder como si hubieran subido varios niveles. En una fracción de segundo, todo esto ocurrió para Ruyan y Jianxi. Un reino mítico de inmortales no sería muy diferente de esto. Por desgracia, un mundo tan bello tenía una crisis desconocida para los demás, una potencial erradicación existencial. Parpadearon y en el siguiente segundo, estaban de vuelta en el interior de la nave mientras el reino inmortal no aparecía por ningún lado. Ada se despertó en ese momento. Abrió lentamente sus ojos increíblemente hermosos para mirar a Li Qiye. Gracias. Li Qiye retiró su mano derecha y sonrió casualmente. No es gran cosa, todavía tendrás que tomar el camino final sola. Ada se levantó del ataúd y dijo. Debo regresar ahora. Li Qiye asintió. Lo sé. No queda mucho tiempo ya que el desastre es inevitable. Tal vez sea una época totalmente diferente, un futuro que contradiga todas las expectativas. Ada no respondió.
Lo miró fijamente en silencio, como si entendiera a qué se refería. Lee Kille le tocó suavemente el pelo y mostró un raro lado amable. He preparado unas para ti, por si acaso. Cuando llegue ese día, te será útil. Ada ladeó ligeramente la cabeza y le miró confundida. ¿Qué te ha hecho cambiar de opinión? Lee Kille respondió con seriedad. Yo tampoco lo sé. Tal vez estoy demasiado acostumbrado a ser malvado y de repente tuve el impulso de hacer algo bueno. ¿Quién puede entender realmente a la gente? La naturaleza humana es desconcertante. La naturaleza humana, repitió mientras saboreaba cuidadosamente sus significativas palabras. Ruyan y Jianxi se habían acostumbrado a estas confusas conversaciones de ambos. Sin embargo, seguían escuchando atentamente. Este es un término que tiene más sentido para el wuxia debido a la corta duración de la vida. El cultivo de la muerte solo significa una sesión de meditación hasta la muerte, hasta que reciban una gran herida, o lleguen al final de su vida antes de que logren salir adelante. Es una sesión más seria que el cultivo aislado normal. Capítulo 1403. La partida de Ada. Después de un rato, Ada recuperó la cordura y dijo suavemente. Gracias, tú eres quien traerá la esperanza a este mundo. No me atrevo a reclamar tu mérito. Sin ti, no hay esperanza. Lo que he hecho no es gran cosa. Me temo que no podré ayudarte en absoluto en un futuro difícil. Sonrió y negó con la cabeza. Ella asintió y dijo con seriedad. Lo entiendo. Ve. Después de otro eón, vendrá y quizás se encuentre un cierre. Finalmente suspiró. Ada levantó el ataúd de madera y siguió su camino. No llegó muy lejos antes de volverse para mirarle. ¿Nos encontraremos de nuevo? Lee Kille reflexionó por un momento antes de responder alegremente. No lo sé. Tal vez. Tal vez incluso me adelante a ti y muera por encima de los 9 cielos. Ella meditó sus palabras antes de responder. Conozco ese lugar, pero ¿es necesario ir allí? Sí. Lee Kille asintió seriamente. Esta ha sido mi meta de toda la vida, mi única aspiración. Muchos huesos ya pavimentaron este camino. Innumerables antepasados nunca se rindieron, otros numerosos han aceptado luchar hasta el final, y yo no soy una excepción. Ese lugar es al que pertenezco, igual que tú tienes tu propio lugar al que perteneces. ¿Dónde pertenezco?, murmuró para sí misma y se perdió en sus pensamientos durante un largo rato. Finalmente, salió de la nave y desbarató el vacío para revelar un portal. El interior del portal estaba lleno de brillos inmortales y misteriosas leyes flotantes. Parecía un portal al mundo inmortal. Entró en él y desapareció de inmediato. A continuación, el portal se cerró como si no hubiera pasado nada. Lee Kille solo sonrió sin comentar nada. Jianxi preguntó en voz baja un poco más tarde. Joven noble, ¿por qué no intentaste convencerla de que se quedara? Lee Kille retiró su mirada y reiteró. Mantenerla aquí. Ruyan intervino. Cierto, si le hubieras preguntado, tal vez habría accedido a quedarse. El estilo de Ada era impecable. Sus bonitos rasgos superaban la capacidad de la pluma. Cualquier hombre querría que se quedara. Además, tenía un poder comparable al de los emperadores inmortales. Dada la oportunidad, cualquiera querría conseguir que se quedara e incluso pagaría un gran precio por ello. ¿Por qué debería hacerlo? Ella tiene su camino y yo el mío. Aunque vayamos juntos, un día tomaremos caminos distintos. Alguien como ella no se rendirá por mí, y yo tampoco me detendré por una mujer. Sacudió la cabeza. ¿Qué está tratando de hacer? Esta era la pregunta que rumiaba la mente de Jianxi. ¿Qué otras cosas quería Ada cuando ya era así de invencible, incluso a través de los 9 mundos enteros? Lee Kille guardó silencio durante un rato antes de responder. Tal vez un día, ustedes dos tendrán la oportunidad de ver lo que ella debe hacer. ¿De verdad? Las dos hermanas se miraron. Su expresión les dio una sensación de inquietud. Lee Kille cepilló suavemente el pelo ligeramente desordenado de Jianxi que caía y suspiró. Espero que ustedes dos no lleguen a ver ese día. Que quede lejos. Las dos soltaron al unísono. ¿Por qué? Él prefirió no responder directamente. Porque no será nada bueno cuando llegue ese día. No podía cambiar lo inevitable. Como dijo antes, Ada no se rendirá por él y él no detendrá su viaje por ella o por espíritu celestial. Al final, tanto Ada como el espíritu celestial deben confiar en sí mismos. En cuanto a él, debe ir lejos hasta el fin del mundo. No tenía tiempo para preocuparse por el espíritu celestial. La guerra final era su misión ya que se han hecho demasiados sacrificios en el camino. Nunca renunciaría a ella. Innumerables preguntas corrían por sus mentes, pero las dos chicas no podían preguntar cuando él estaba allí en silencio. Habla. Las miró fijamente a las dos y sonrió ligeramente.
Con una melancolía indescriptible, a Jianxi le costaba expresarse. Ruyan, en cambio, se sentía mejor. Se rió y preguntó. La hermana y yo tenemos que volver a nuestra secta, ¿nos acompañas? No, quiero ir al continente Godalps. Li Qiye negó suavemente con la cabeza. Cuando termine con eso, será el momento de irme. Había acordado reunirse con Su Yongwan en Godalp para poder ayudarla a recuperar un objeto. Una vez hecho esto, volvería al mundo del emperador mortal. De hecho, los dos sabían la respuesta sin tener que preguntar, pero Ruyan aún tenía que confirmarla. Había 10.000 palabras para decir, pero las dos no sabían qué decir en este momento. Sonrió y dijo, ustedes dos deberían volver ahora. Sus futuros son muy brillantes, así que en unos pocos años, alcanzarán la gran finalización de sus físicos inmortales. En ese momento, las dos serán el orgullo de la imperfección del vacío, haciéndola aún más fuerte. Ser un enemigo contra un emperador o un dios del mar no sería un problema entonces. Esto era completamente cierto. Esto significaría que las escuelas de imperfección del vacío tendrían dos usuarios de gran finalización. Para un linaje tener dos al mismo tiempo era incluso más digno de orgullo que tener un emperador. Las dos comprendieron que lo que decía Li Qiye tenía sentido. Este viaje les ha beneficiado mucho, así que deberían volver a meditar en un entorno tranquilo para reflexionar sobre el Dao. Además, han obtenido la ruptura del viento y deben llevarla de vuelta a la escuela. Este era el momento de despedirse. Después de un largo rato, Jianxi se armó de valor y dijo, estamos dispuestas a seguirte. No era fácil para una mujer reservada como ella decir esto. Li Qiye sonrió felizmente en respuesta. Lo sé, así es el Gran Dao. Me lo he pasado bien con ustedes dos siguiéndome en los últimos días. La verdad es que si quieren seguirme, estaría encantado de llevarlas conmigo. Sin embargo, eso sería demasiado egoísta por mi parte ya que no he dejado nada para su escuela. Sacudió la cabeza y se negó. Esto no se debía a su falta de voluntad para aceptarlas, simplemente no quería romper la serenidad de las escuelas de imperfección del vacío y atarlos a su carro de guerra. Los dos tenían más cosas que decir, pero al final solo pudieron suspirar. No es que no haya oportunidades en el futuro. Li Qiye se ablandó después de ver sus comportamientos tristes y decepcionados. Esperen hasta que lleguen a la gran finalización, entonces las sacaré a ambas de este mundo. Pero prepárense, no hay un mundo hermoso lleno de inmortales o un paraíso pacífico. Lo que nos espera es un mundo más grande y cruel. De acuerdo, es un trato entonces. La decepcionada Ruyan sonrió de inmediato. Su sonrisa era deslumbrante y hermosa como los fuegos artificiales en la noche. Incluso Jianxi sonreía alegremente. Muy bien, ya es hora de que te vayas. Oh, espera, debería ser yo quien se vaya. Se rió y sacudió la cabeza antes de levantarse. Olvidó que este barco pertenecía a las escuelas de imperfección del vacío. Como persona decidida, no se demoró y se marchó a toda prisa. Joven noble. Ruyan le persiguió y le llamó. ¿Qué pasa? Le miró con adoración. Ruyan le miró intensamente antes de quitarse finalmente el velo para dejar al descubierto su rostro. Una tez clara como una flor de loto y cejas de sauce. Esta era la frase adecuada para describir la belleza de Ruyan. Sus ojos eran particularmente encantadores y seductores como el agua límpida del otoño, haciendo que los corazones latieran más rápido. Capítulo 1404. Beso de despedida. Li Qiye sonrió y dijo después de ver la hermosa apariencia de Ruyan. Una mujer tan bella como el jade con una fragancia encantadora. Un rostro para que lo disfrutes tú solo, ¿no es hora de que tú también muestres algo? Los ojos de Ruyan ondularon con un brillo mientras se burlaba de él. ¿Qué significa eso? Se rió. Ruyan era muy atrevida. Le rodeó activamente el cuello y le besó en los labios. Aunque sus acciones parecían de principiante, seguía siendo audaz y persistente y dejaba la precaución al viento. Li Qiye simplemente sonrió y sostuvo su cara mientras chupaba suavemente sus labios. El alma femenina de Ruyan casi abandonó su cuerpo al sentir una sensación de adormecimiento en todo su cuerpo. Era como si se estuviera derritiendo. Se hundió aún más en su abrazo, sus ojos mostraban lo embriagada y encantada que estaba. Esta escena parecía la llegada de la primavera. Hizo un mohín. Joven noble, debes ser un veterano en el amor. Esta apariencia suya era increíblemente seductora. Li Qiye jugó suavemente con su nariz sin decir nada. Ruyan era una mujer alegre. Aunque la despedida se acercaba, ella mantenía un comportamiento alegre. Hermana, él se irá pronto, ¿no deberías darle también un beso de despedida? Después de todo, puede que no nos volvamos a ver en el futuro. Tras abandonar su abrazo, Ruyan le guiñó un ojo a Jianxi.
La elegante Jianxi no era tan atrevida como la encantadora Ruyan. Se sonrojó y sintió que le ardía la cara después de escuchar esto. Sin embargo, también se armó de valor de la nada y ofreció tímidamente sus dulces labios para un suave beso. Todo su cuerpo temblaba porque no sabía qué hacer. En una fracción de segundo, su complexión parecía una puesta de sol en el cielo. Este aspecto recatado embriagaría también a los demás. Ruyan se rió y le susurró al oído. No te preocupes, joven noble, déjame a la hermana mayor a mí. Cuando vuelvas, prepárate para acogerla. Li Qiye se rió después de escuchar a esta endemoniada y respondió. Cuídate, bien. Si está destinado a ser, nos encontraremos de nuevo. Con eso, salió de la nave y casualmente se acercó para formar un portal antes de desaparecer dentro. Las dos mujeres observaron todo el proceso. Después de que él desapareciera, sintieron una extraña sensación de pérdida y les costó calmarse. Li Qiye se dirigió a la isla de los huesos y al palacio situado allí. Huesos seguía tumbado perezosamente y tomando el sol cuando habló. Parece que esta vez te has enriquecido inesperadamente. Aunque la pequeña lanzadera estaba muy dañada, Huesos no estaba triste en absoluto. Dijo con entusiasmo. Claro que no, todo esto es gracias a la bendición de su excelencia. Solo recogí algunas sobras de sopa en el mar de huesos para vivir, eso es todo. Li Qiye se rió y se recostó en la silla para decir. De acuerdo, no estoy aquí para tomar tus cosas así que no hay necesidad de ser un adulador. Los artículos que hay no son ordinarios y son más que suficientes para que comas durante varias generaciones. Huesos dejó escapar una risa falsa antes de entregarle a Li Qiye un buen vino. Se quedó allí respetuosamente como si estuviera dispuesto a escuchar una lección. Ese mocoso Bushi podría ser capaz de hacerlo en esta generación. Li Qiye dijo despreocupadamente mientras daba un sorbo al vino. ¿Aún quieres encontrarlo y darle una buena lección? Huesos se tomó su tiempo para meditar esta pregunta. Finalmente, suspiró y respondió. Excelencia, ha pasado tanto tiempo que me ha permitido abrir los ojos. En aquel entonces, la verdad es que los dos sabíamos que solo uno saldría adelante. Aunque ese mocoso me engañó, no importó demasiado ya que yo habría hecho lo mismo dada la situación. Huesos siempre apretaba los dientes y hablaba de cómo quería pelar la piel de Bushi. Por desgracia, la realidad era que solían ser hermanos cercanos. Ya que Bushi tuvo éxito, los dos pueden volver a encontrarse. Li Qiye sonrió y miró al cielo azul. De hecho, a pesar de su enemistad, eran dos existencias que habían vivido durante mucho tiempo. Eran capaces de tener diferentes perspectivas debido al cambio de los tiempos. Huesos finalmente preguntó después de un largo silencio. Su excelencia, ¿cuánto tiempo más va a pasar? Li Qiye le miró y respondió. Pronto. Aunque todavía no he estado en la cresta del árbol divino, no tardará mucho según mis cálculos. Los marchitos han estado allí durante mucho tiempo, así que creo que su experimento está muy cerca del éxito. ¿Es lo mismo con el mar de huesos? Huesos se sintió un poco asustado. Li Qiye no pudo evitar sonreír. Dada tu trayectoria, ya deberías saberlo, ya que puedes sentir sus cambios mejor que nadie. Huesos sonrió irónicamente y negó con la cabeza. Eso es solo en el pasado. Mi conexión con ella se debilita con cada año que pasa. No es porque me esté debilitando, sino porque la mar de huesos es cada vez más fuerte, hasta el punto de que básicamente no puedo sentir nada. A partir de esto, podemos asumir que el mar de huesos está casi listo también. Se puso serio después de afirmar esto. De hecho, él mismo era un ser increíble. Por desgracia, aunque fuera más fuerte, no era nada ante el mar de huesos. Efectivamente. En mi opinión, está a un paso. Li Qiye dijo lentamente. Cuando me apoderé del tridente, el mar de huesos todavía era capaz de mostrar contención. Hay un gran dicho. Un poco de impaciencia estropea el gran plan. Incluso perder el tridente se considera un asunto trivial y soportable, así que ¿qué planea? A Huesos le asaltó esta especulación. Había pasado mucho tiempo en el mar de huesos y muchas generaciones en este lugar. Entendía las implicaciones que había detrás de todo esto. Esto no será solo una generación, sino un eón entero. Li Qiye tomó otro sorbo. Cuando realmente llegue, no sé los demás, pero tú definitivamente podrás ver ese día. No me puedo quedar tanto tiempo. Huesos forzó una sonrisa. Li Qiye le miró en respuesta. Mi conjetura personal es que no será esta generación probablemente, pero vendrá en la siguiente con seguridad. Debe haber un avance para la iniciación, pero quién sabe si será el mar de huesos, el torbellino, la cresta del árbol divino. Huesos se sumió en una profunda reflexión. Independientemente de su deseo, ese día era inevitable.
Sin embargo, poder ver su llegada podría ser bueno o malo para él. ¿Qué te preocupa? Li Qiye sonrió. Ni siquiera necesito ver tus tesoros para saber cuánto has cosechado esta vez. Para ser un poco duro, será mejor que trabajes más duro con todas estas cosas para tener la oportunidad de salir de este lugar. Es entonces cuando el cielo te abrirá sus puertas. Tal vez. Huesos murmuró y suspiró. Abandonar este lugar será definitivamente agradable. No, abandonar este maldito lugar es mejor que cualquier otra cosa, no hay necesidad de estar ansioso todo el día. ¿Quieres irte? Li Qiye sonrió mientras lo miraba. Huesos se rió esta vez. Su excelencia, ¿está tratando de reclutarme? ¿Soy adecuado para hacer recados para usted? Li Qiye se rió y negó con la cabeza. Olvídalo. Sin tener en cuenta si puedes irte o no, aunque pudieras, no serías capaz de dejarlo todo. ¿Estoy en lo cierto? Huesos se quedó en silencio. A su nivel, muy pocos podían hablar con él de igual a igual. Li Qiye era naturalmente uno de ellos. Huesos sonrió irónicamente. Correcto, estoy dispuesto a irme. Después de ser engañado por el mocoso, mi mayor sueño era abandonar este agujero infernal. Por desgracia, llevo tanto tiempo aquí que no sé a dónde más puedo ir. A pesar de que este lugar tiene todo tipo de molestias, me sigue gustando. Tal vez sea porque nací aquí que estoy destinado a echar raíces aquí. El lugar que me da la vida y me crió. Li Qiye también suspiró emocionalmente. Ciertamente, mucha gente ama este lugar con todo su corazón. Innumerables personajes insondables sabían que un día llegaría un desastre al espíritu celestial, y aún así eligieron echar raíces aquí. Esto es un profundo amor por este mundo. Huesos sonrió y comentó. Quizá algún día muera en este maldito lugar. Nacer y ser enterrado en el mismo lugar no es un destino tan miserable. Parecía que había aceptado su destino. Capítulo 1405. La decisión de los Huesos. Li Qiye no estaba de acuerdo con el sentimiento de Huesos. No te ahogues en la desesperación y seas tan pesimista. Todavía hay esperanza en este mundo debido a los numerosos sabios que echaron raíces aquí. Tanto los padres de los árboles como los dioses del mar aún no se han rendido. Se han esforzado al máximo, pero como ese día aún no ha llegado, el mundo todavía no ha visto sus esfuerzos. ¿Quieres decir? Los ojos de Huesos brillaron después de escuchar esto. Li Qiye añadió sentimentalmente. Si puedes ver ese día, lo entenderás. Hay algunas cosas que nadie quiere realmente, pero no tienen otra opción que tomar una decisión. Esto es cierto para estas grandes existencias. A pesar de hacer concesiones, siguieron intentándolo a pesar del éxito. Algunos de ellos no renunciaron a este mundo ni a sus hijos. Huesos guardó silencio durante un rato antes de responder. Me temo que incluso los dioses del mar y los padres de los árboles no podrán cambiar nada. Solo la esperanza es suficiente. Hay que empezar por algún sitio para construir un castillo de arena. Este no es un mal comienzo. Si un día el mundo conoce por fin la verdad, puede que no simpatice con algunas concesiones. Sin embargo, esto es bastante normal. Al fin y al cabo, durante generaciones, nadie podía ir a por todas sin importar el coste. Hay cosas en la vida que frenan a la gente, que la obligan a detenerse pase lo que pase. En este punto suspiró. Sí, ¿cuántos pueden perseverar como tú sin detenerse? Huesos también se puso sentimental. Li Qiye se rió y sacudió la cabeza. No soy tan desinteresado. De hecho, los que eligieron comprometerse son aún más grandes porque no lo hicieron por sí mismos, todo se hizo por el bien del futuro y de su raza. Yo nunca me comprometí porque soy egoísta. Esta es también la razón por la que algunos me llaman demonio asesino. Huesos sabía que durante generaciones, aquellos que bloquearan el camino del cuervo oscuro serían asesinados sin piedad. Ni siquiera los humanos se salvaban, y mucho menos los de las otras razas. Salvador y Guardián también habían formado parte de su descripción, pero el título de ser un demonio o la mano oscura detrás de las cortinas era más aceptado entre quienes lo conocían. Aunque hayan corrido ríos de sangre por tu culpa, no se puede negar tu contribución a los 9 mundos por lo que, de hecho, has sido su guardián. Huesos habló desde el corazón. Li Qiye dijo libremente. Todos estos títulos son irrelevantes. Sigue tu propio camino e ignora lo que dicen los demás. Huesos sonrió y dijo. Muy abierto de mente, su excelencia. Li Qiye le miró en respuesta. No hace falta que me halagues. Seamos francos, ¿qué harás en el futuro? ¿Huirás y te esconderás o te quedarás a ayudar al espíritu celestial? Huesos meditó la pregunta y sonrió irónicamente. Su excelencia, solo soy una hormiga que puede morir aplastada al instante, ¿de qué sirvo?
Solo tengo que ser inteligente y huir lo más lejos posible. Una hormiga. Li Qiye estalló en carcajadas. Huesos, ¿de dónde viene este autodesprecio? Si eres una hormiga, ¿qué pasa con el resto de los cultivadores? ¿Y el resto del mundo? No están cualificados ni siquiera para ser hormigas, ya que puedes matarlos a todos en un instante. ¿Eres una hormiga comparada con el resto de los seres vivos? Respondió Huesos. Incluso los padres de los árboles y los dioses del mar no pueden hacer nada. ¿Qué diferencia puedo hacer yo? Los tiempos han cambiado. Li Qiye dio un sorbo a su vino. Todavía hay esperanza. Aunque puede que no esté aquí cuando llegue ese día, he dejado un tesoro ya que siento que este mundo aún merece ser salvado. Así que dime, ¿hay esperanza o no? En este punto sonrió a Huesos. Huesos se sorprendió gratamente después de escuchar esto y miró a Li Qiye con los ojos abiertos. ¿Su excelencia, está tomando medidas para salvarlo? No. Li Qiye negó suavemente con la cabeza. No puedo permanecer en este mundo por mucho tiempo. A menos que surja algo, abandonaré los 9 mundos y en ese momento, no tendrá nada que ver conmigo. Sin embargo, echaré una mano dejando un as, el futuro dependerá de las 3 razas y de su esfuerzo. El destino del espíritu celestial dependerá de su propia gente y no de mi ayuda. Huesos estaba bastante agitado con sus emociones a flor de piel. Aunque Li Qiye dijera que no era gran cosa, sabía perfectamente que cualquier preparación hecha por Li Qiye no sería tan sencilla. ¿Y ahora qué? Li Qiye sonrió a Huesos. No lo sé. Huesos también sonrió irónicamente. Soy muy fuerte en comparación con el resto del mundo, pero sé que si el mar de Huesos quiere aplastarme, no será nada difícil. Bastaría con un golpe de mano casual. No estoy diciendo que debas participar en la batalla. Supongo que serás libre cuando llegue ese día, haz lo que quieras entonces. Hacer recados o enviar mensajes tampoco estará mal. Huesos no respondió. Sabía a qué clase de existencias se enfrentaría en ese momento, así como su propio y lamentable resultado. Li Qiye finalmente dijo. Por supuesto, no te obligaré. Cada uno tiene su propia vida, camino y responsabilidades. Será solo tu elección, yo solo estoy aquí para darte la noticia. Con eso, se levantó y se fue sin decir nada más. Después, Huesos se sentó en su silla y miró al cielo aturdido. Después de un largo, largo tiempo, murmuró para sí mismo. ¿Qué debo hacer cuando llegue el desastre? ¿Irme o quedarme? En ese momento estaba un poco perdido. En su mente, cualquier persona con el más mínimo rastro de sensibilidad decidiría huir lo más lejos posible. Sin embargo, algunas cosas no podían decidirse por la razón. ¿Estaba dispuesto a abandonar esta tierra? Estaría lleno de reticencias ya que la amaba. Li Qiye no le obligó a hacer nada y simplemente le dio la noticia. En el pasado, realmente huiría si se le diera la oportunidad, pero ahora, vacilaba con la duda. Después de dejar la isla de los huesos, Li Qiye se dirigió al continente Godalt para encontrarse con su Yongguang. Por supuesto, esta no era la única razón. También necesitaba obtener algo en ese continente. Como el continente más grande, Godalt podría decirse que es un milagro en el espíritu celestial. En este mundo, había océanos por todas partes y la tierra era algo raro, pero Godalt era diferente de los otros lugares. Su alcance total era aún desconocido para los demás. Se había dicho que solo este continente podía albergar todas las existencias en el espíritu celestial. Podría estar un poco abarrotado, pero la posibilidad estaba ahí. La tierra valía tanto como el oro, por lo que un lugar tan grande debería estar lleno de gente por todas partes. Sin embargo, esto estaba muy lejos de la realidad. La población aquí era tan escasa que daba pena. Uno podía recorrer miles de kilómetros sin ver un solo alma. Lógicamente, debería haber innumerables mortales y cultivadores. Desgraciadamente, esta gente prefería quedarse en el mar o incluso en el fondo del mar que quedarse en Godalps. Muchos no tenían claro por qué ocurría esto. Algunos decían que había demonios viviendo aquí. Otros creían que este lugar acortaba la vida de las personas, y que la esperanza de vida aquí era mucho menor. Otra creencia era que este lugar estaba suprimido y no era adecuado para los seres vivos. Quizás también había otras razones desconocidas. Al igual que su nombre, incluso los dioses se detenían ante este lugar, así que ¿quién querría vivir aquí? Por supuesto, había excepciones para todo. Algunas sectas todavía se construyeron en este continente. Por ejemplo, la puerta imperecedera y el abismo espiritual. Capítulo 1406. Continente Godalps. Li Qiye abrió un portal y cruzó el vacío hacia Godalps. En el momento en que entró, sintió de repente una atmósfera ilimitada que lo suprimía.
Había muy pocos seres vivos en este lugar, ya que ni los mortales ni los cultivadores querían tener nada que ver con él. Sin embargo, sería un error pensar que esta tierra era estéril. De hecho, no era desolada ni estéril en absoluto. Por el contrario, este vasto lugar tenía tesoros por todas partes. Una afirmación razonable y a la vez grandiosa sería que la mayoría de los elixires y hierbas de tesoro en el espíritu celestial provenían de Godalps. Además, aquí también había muchos minerales y minas. Se podían ver altos árboles y águilas volando en el aire mientras los ciervos hurgaban en la tierra. Estaba claro que este lugar estaba lleno de vida. ¿Quién podría imaginar que la gente preferiría quedarse en el mar que en este lugar? Una oleada de majestuosa e ilimitada fuerza vital se podía sentir en el aire. Parecía que desde el principio de los tiempos, Godal nunca había experimentado la destrucción o el desarrollo. Ha permanecido igual todo este tiempo. Esta era una sensación única en este lugar. Otras localizaciones podrían tener la misma vasta aura con densa energía mundana, pero era diferente de la sensación primordial de Godalps. Realmente es un buen lugar. Likille murmuró mientras caminaba por este continente. Este lugar podría alimentar muchas cosas en este mundo, pero está abandonado por diversas razones. Qué pena. Likille no era el único que pensaba así. Esta era una creencia común en todo el espíritu celestial, pero incluso aquellos que eligieron echar raíces aquí tendrían que irse eventualmente. Incluso los emperadores inmortales no querrían establecer su secta aquí, salvo una excepción, el emperador inmortal Busi. Había ciertas explicaciones aceptables de por qué los cultivadores no querían quedarse aquí. Existía una fuerza de supresión. Cualquiera que viniera sería sometido a esto. Un paragón que visitara el Godal sería rebajado a rey celestial o a un cultivo aún más débil. La supresión que la gente sentía variaba en cada caso. Algunos, de hecho, nunca experimentaron esta supresión. Por supuesto, este grupo de personas eran menos que pocas. Esta supresión era precisamente la razón por la que cultivar aquí era mucho más lento que en otros lugares. Por ejemplo, en el mar de Jade, uno podía tardar 10 años en cultivar un nivel, pero requeriría varias décadas o incluso siglos para replicar esta tarea en Godalps. Por eso, sin resolver este problema, ningún cultivador querría quedarse aquí a pesar de lo grandioso que era el lugar. De hecho, en el momento en que Likille puso un pie en el suelo, se oyó un zumbido. Una débil luz apareció a su alrededor junto a un poder desconocido que deseaba presionarle. Sin embargo, los 13 palacios de Likille palpitaron ligeramente y la luz se disipó junto con la presión. Para Likille, este continente no tenía ningún efecto sobre él. Sus 13 palacios podían superarlo todo. Se tomó su tiempo para pasear por el continente. Por el camino, uno de sus palacios reaccionó, así que lo abrió para liberar el grupo de medicinas inmortales. Cuando la Vid Yang y el ancestro Ginseng salieron, parecían extremadamente emocionados y saltaron de alegría. La Vid Yang se alegró. ¡Qué lugar tan bonito! A las medicinas inmortales como nosotros nos encantaría quedarnos aquí. Así es, estoy dispuesto a echar raíces aquí. Si podemos aprovechar este lugar, sería una oportunidad increíble. El ancestro Ginseng estuvo de acuerdo. Likille se rió y sacudió la cabeza después de escuchar esto. Esto es, en efecto, una tierra de tesoros, una gran creación del mundo. Desgraciadamente, no te toca a ti tenerlo. Podemos dar un paso atrás y decir que todos echen raíces aquí. Un día, después de crecer hasta un nivel inigualable, descubrirán que todo esto solo habría beneficiado a otra persona. Este lugar ya tiene un maestro. Sus ojos se volvieron profundos al contemplar el vasto continente y el bosque lleno de vida. ¿Quién puede realmente intentar apoderarse de él? Después de que todo el mundo madure aquí, solo actuarán como suplementos para esta tierra. ¿De verdad? El árbol soldado no se lo creía. Todos echaron rápidamente raíces en el barro. Sus cuerpos se iluminaron al utilizar sus propias técnicas. Extraño. Dijo el árbol soldado. No puedo mover esta vena en particular. Parece que ya está arraigada. Efectivamente, soy incapaz de absorber la energía mundana en masa. Parece que esta tierra está sellada. La Vid Yang estuvo de acuerdo. Qué lugar tan extraño, es diferente a todos los demás. Mis raíces no pueden llegar al final, esta tierra es vasta y fértil hasta un punto inimaginable. Esto no parece para nada suelo y tierra, deben ser los restos de algo. La peonía de la herida inmortal intervino. Poco después, estas medicinas comenzaron a debatir entre sí. Si alguien pudiera ver a un grupo tan grande de medicinas inmortales hablando, se quedaría con la boca abierta y se le caería la mandíbula al suelo sin querer.
Aunque estas raíces estaban todas en el nivel inmortal y eran bastante fuertes, no tenían ningún método contra el Godalps. La Yang concluyó. Incluso una verdadera medicina inmortal está indefensa ante este lugar, por no hablar de mí. A menos que planeemos quedarnos aquí durante mucho tiempo y echar raíces durante un eón entero, nadie puede realmente conseguir esta tierra. Las otras medicinas asintieron afanosamente con la cabeza. El ancestro Ginseng no pudo evitar preguntar. Joven noble, ¿qué está pasando aquí? Li Qiye mostró una sonrisa despreocupada. En realidad no puede pasar nada más, porque esta tierra ya tiene un maestro. Como dije antes, cultivar aquí solo beneficiará a alguien más. A juzgar por la inmensidad de este lugar con vetas que abarcan decenas de miles de kilómetros como dragones, ni siquiera una verdadera medicina inmortal puede apoderarse de todo. El árbol soldado midió la tierra y se sobresaltó. Cualquiera que pueda controlar este lugar debe ser similar a nosotros, un tipo de planta. ¿Cuán horrible es esta existencia capaz de controlar esta tierra? Tiene que estar muy por encima de una verdadera medicina inmortal, pero nunca había oído hablar de una planta así, siguió especulando aturdido y se sintió bastante asustado. Que no hayas oído hablar de ella no significa que no exista. Li Qiye se rió. El mundo es vasto y está lleno de maravillas. Hay cosas que van mucho más allá de tu imaginación. Dicho esto, miró hacia el horizonte y dijo lentamente. Desde el punto de vista de las plantas o de la alquimia más bien, las verdaderas medicinas inmortales se consideran la forma más elevada de existencia, la cima de la pirámide. Sin embargo, en un sentido más amplio, esto no es del todo correcto. ¿Hay algo por encima incluso de las verdaderas medicinas inmortales? ¿Qué es entonces? El ancestro Ginseng tenía bastante curiosidad. Li Qiye sonrió. Con respecto a las medicinas espirituales y a las plantas, existen. Las verdaderas medicinas inmortales pueden estar en la cúspide de los 9 mundos, pero no es el caso fuera de estos reinos. Preguntó el gusano de seda dragón hierba del alma. ¿Y la existencia aquí es una de ellas? La existencia aquí no es una planta espiritual, solo es el gobernante de este lugar. Li Qiye dijo. Es extremadamente antigua e imposible de rastrear. Con eso, miró a la distancia. El lugar más profundo de Godald contenía demasiados secretos desconocidos para el resto del mundo. El ancestro del Ginseng calculó. Desde nuestro punto de vista, si existe una existencia tan poderosa, si pudiéramos apoderarnos de su creación, entonces sí podríamos alcanzar la inmortalidad. La inmortalidad es demasiado difícil. Dijo Li Qiye. Pero si uno pudiera realmente obtenerla, le permitiría vivir durante mucho tiempo. Por desgracia, es imposible incluso para los emperadores inmortales. Li Qiye habría ido a por las grandes creaciones de este lugar hace mucho tiempo si fuera posible. Capítulo 1407. Encuentro con Sima Yujian de nuevo. Mientras Li Qiye acababa de entrar en Godald, una noticia explosiva se extendió por el espíritu celestial. El pabellón celestial ha entrado en el mundo con la salida del hada garra lunar. Esta noticia se extendió apresuradamente y el mundo entero no pudo reaccionar a tiempo. ¿De verdad? Muchos peces gordos se quedaron atónitos e incrédulos. Creo que sí, el propio pabellón envió este mensaje. Alguien intentó rápidamente confirmarlo y recibió una respuesta creíble. La gente fue inmediatamente a visitar el pabellón celestial. El hada de la garra lunar ha salido realmente. Lo he visto con mis propios ojos. Juró un gran personaje después de regresar. De hecho, no fueron solo uno o dos grandes personajes los que confirmaron esta información. La gente juraba que en el momento en que visitaban el pabellón, veían a una mujer de pie bajo la luna llena. Estaba allí como si estuviera en la cima del mundo como una increíble inmortal. Aunque no pudieron ver su apariencia con claridad, muchos quedaron sorprendidos igualmente. Algunos incluso dijeron que los reyes dios se inclinaban en la distancia con gran reverencia. Hada de la garra lunar, mucha gente estaba aturdida. Incluso algunos viejos monstruos adormecidos se despertaron del miedo. El espíritu celestial estaba lleno de maestros increíbles y esta generación estaba destinada a ser brillante. Algunos ancestros e incluso monstruos antiguos no podían contener la tentación de surgir. Sin embargo, tras oír la aparición del hada, estos ancestros se estremecieron junto con los monstruos antiguos. Volvieron a meterse en sus ataúdes y descartaron todo pensamiento de salir. Incluso garra lunar está saliendo. Un ancestro cargado de polvo murmuró aturdido con un largo lapsus mental. Los cultivadores del presente e incluso los de varias generaciones atrás no entienden el significado del nombre garra lunar. Sin embargo, los antepasados que habían compartido este mundo con ella lo entendían perfectamente.
El hada reclusa había salido para consternación de los ancestros que dormían. No es bueno, algo grande ocurrirá en esta generación. Un antepasado no se atrevió a pensar más después de estremecerse. Se atrincheró en lugar de salir corriendo esta vez. ¿Qué clase de generación es esta? ¿Qué tiene de especial esta? Los personajes influyentes no entendían por qué el hada decidió salir. Uno de ellos dijo: primero Mencentian y ahora Garra Lunar. ¿Saldrán más evasores de la era? Tiene sentido por qué salió Centian. Solo apareció durante la era del emperador inmortal Tacón, así que quiere la voluntad del cielo esta vez. Sin embargo, es diferente para el hada. Simplemente no lo entiendo. Ha estado alejada del mundo durante mucho tiempo, pero ha salido sin ninguna señal previa. Alguien estaba bastante desconcertado. El hada Garra Lunar no se considera una evasora de la era, simplemente es más reclusa por naturaleza. Si fuera una evasora, habría salido hace tiempo por la voluntad del cielo, ya que nadie podría detenerla. Entonces, ¿por qué esta generación? No lo entiendo en absoluto. Un anciano antepasado con grandes conocimientos se sintió frustrado. Algunos de estos ancestros sellados se dieron cuenta de que debía haber una razón, y no era la voluntad del cielo. El secreto en este asunto era completamente desconocido, otros no podían entenderlo en absoluto. ¿Cómo vamos a vivir los jóvenes como nosotros? La salida de Centian ya nos ha dejado desesperados, pero también el hada de la Garra Lunar. ¿Debemos ir a suicidarnos? Los jóvenes genios pusieron el grito en el cielo tras escuchar esta noticia. Si el hada salió por la voluntad del cielo, ¿quién será imbatible y se convertirá en el próximo emperador? ¿Centian o el hada de la Garra Lunar? Algunos se entusiasmaron y comenzaron a especular. Se encontrará con su rival. No será nada fácil para él con ella cerca. Estoy seguro de que no va a dormir muy profundamente a partir de ahora. Otros se regodeaban de la desgracia de Centian. Por supuesto, no todos compartían este pensamiento, especialmente los antepasados que conocían la fuerza del hada. Sacudieron la cabeza y se lamentaron. Si Garra Lunar va a por el trono, Centian no podrá hacer nada. Ni siquiera los asaltantes emperador están dispuestos a oponerse a ella. Su antigua rival era la emperatriz Ongtian. La tormenta de su llegada se extendió por el espíritu celestial, provocando un alboroto con innumerables personas discutiendo este asunto. Incluso Centian, que estaba en cultivo cerrado, se volvió silencioso después de escuchar esta noticia. Al final, salió temprano y ordenó: prepara algunos regalos para un viaje a Godalch. Es hora de que visitemos el abismo espiritual. A pesar de toda la conmoción, Likille no se enteró de la noticia. Seguía caminando por Godalch paso a paso, como si estuviera disfrutando de la belleza de este continente. Mucho tiempo después, finalmente se detuvo y se dio la vuelta. Sal o yo mismo te obligaré a salir. Una sombra parpadeó y una persona apareció no muy lejos de Likille. Era Sima Yujian, la famosa asesina. Apareció de la nada y mostró su sed de sangre. Seguía tan tranquila como siempre, con un aura que hacía que los demás se estremecieran incontroladamente de miedo. La miró y le dijo rotundamente: ¿entonces? ¿Aún no te has rendido? La última vez te perdoné la vida por una razón, pero esta vez no seré tan misericordioso. Ella lo miró fijamente y dijo fríamente: no estoy aquí por ti. Es solo una coincidencia. En efecto, así era, ya que ella tenía otra misión en Godalch. Sin embargo, después de llegar, se encontró a Likille aquí. Un asesino no debería tener una mente curiosa, y ella era indiferente a todo lo demás que no fuera matar. Sin embargo, su repentina entrada despertó su interés, por lo que no pudo evitar seguirlo y averiguar qué estaba tramando. Después del fracaso de la última vez, pensé que estarías en cultivo cerrado. No esperaba que salieras corriendo de nuevo. Likille sonrió. Replicó: un asesino no elabora su arte a puerta cerrada. Tampoco sabía por qué había elegido entretenerle. Desde que se embarcó en este viaje, nunca había respondido a nadie. Sin embargo, cometió un tabú de la doctrina del asesinato. No solo le siguió la pista sin motivo, sino que también eligió responderle. De hecho, había algunas preguntas que rondaban su mente. Sin embargo, debido a su personalidad orgullosa y a su ocupación, no quiso pedir consejo a Likille. Likille asintió. Es cierto. Un asesino debe acumular experiencia de un bautismo de sangre y muerte para mejorar. Con eso, la miró y sonrió. Ya que estás aquí para entrenar, ¿quién es tu objetivo si no soy yo? ¿Quién está pagando el alto precio? Sin comentarios. Ella se negó fríamente a responder. Likille aceptó esta actitud ya que un asesino naturalmente no revelaría información tan sensible. Sonrió y dijo:
Si quisiera, puedo encontrar la respuesta aunque no me lo digas. Todo depende de mi capricho. Tales palabras hicieron que Yujian levantara los ojos. Ella no dudaba de las habilidades de Li Qiye. De hecho, era plenamente consciente de su superioridad. El abismo espiritual. Al final, ella finalmente reveló su objetivo. Ella lo hizo más fácil para ambos en lugar de hacerle investigar porque entendía que él sería capaz de encontrar la respuesta correcta y eso podría afectar negativamente a su misión. No es que te esté subestimando. Li Qiye negó suavemente con la cabeza. Pero si eres consciente de la gravedad de la situación, deberías saber que esto no es un movimiento sabio en absoluto. Tu dao de asesinato aún no ha alcanzado la perfección. Si estuvieras calificado para tener la espada del dragón enrollado, entonces estoy seguro de que tendrías éxito incluso si el objetivo está dentro del abismo espiritual. Pero tú ahora mismo, solo vas a encontrar tu muerte, hay cero posibilidades de éxito. El abismo no solo es fuerte, sino que también hace que no tengas dónde esconderte. Un solo paso en falso y ciertamente terminarás muerta. Capítulo 1408. Viendo a Ye Xiaoxiao de nuevo. Ella no exageró su análisis y respondió fríamente. Un asesino nunca tiene miedo a la muerte. Li Qiye no estuvo de acuerdo. Error. ¿Cuáles son las reglas de un asesino? La primera es permanecer vivo, la segunda es completar la misión. Solo permaneciendo vivo serás capaz de completar tu misión. Continuó lentamente. Todo asesino debe hacer una amplia preparación antes de una misión. Por ejemplo, conocer la identidad del objetivo, su fuerza, sus hábitos, sus debilidades, etc. Conociendo al enemigo, saldrás victorioso 100 veces en 100 batallas. No tiene sentido sacrificarse para completar una misión. Eso te convertiría en una marioneta, en una herramienta para el asesinato. Serías incapaz de avanzar en el dao del asesinato. Se volvió digno y dijo con seriedad. No voy a comentar sobre los otros grupos de asesinos, pero a mis ojos, este dao es un tipo de cultivo, un estudio o incluso una estrategia. No se trata solo de matar al objetivo sin importar el precio. El aspecto más importante de este dao es si el usuario puede llevar a cabo la estrategia general mientras evalúa si vale la pena hacerlo. Esta es la regla del cuerpo nocturno asesino de Dios y la razón de sus gloriosas hazañas. La expresión de Yujian cambió después de escuchar esto. No solo esta persona estaba familiarizada con los asesinos, lo más aterrador era que revelara su linaje. En el espíritu celestial, nadie sabía ya su nombre. El conocimiento de Li Qiye la sacudió por completo. ¿Cómo podía no estar familiarizado con él? Él fue quien creó esta organización. He hecho amplios preparativos. Estaba tan fría como el hielo. Una asesina cualificada nunca se dejaría agitar por los demás. No me importa a quien intenta sacar del abismo espiritual, pero te puedo asegurar que no lo entiendes lo suficiente. Tampoco sé quién está a cargo del cuerpo en este momento, pero tu información sobre el abismo es escasa. Entrar en él significa que puede exponer fácilmente su paradero. Asesinar a sus miembros en su casa tampoco es prudente. Este abismo tiene un poder increíble en Godal, los de fuera simplemente no pueden entenderlo. Li Qiye le aconsejó con buenas intenciones. Ella le miró fríamente y se fue sin decir nada. A pesar de saber lo fuerte que era el abismo, ella había aceptado esta misión, por lo que debía completarla sin dudar aunque fuera imposible. Además, no solo no le conocía, sino que era su anterior objetivo. ¿Cómo podría renunciar a la misión solo por él? Llévate esta gota de sangre. La llamó de nuevo y sacó su propia sangre y luego dijo rotundamente. Puedes encontrarme o comunicarte conmigo a través de ella si estás en peligro. Yujian mantuvo su actitud indiferente mientras le miraba fijamente. A él no pareció importarle y puso la gota de sangre en una pequeña botella antes de colocarla en su mano. ¿Por qué? Pronunció sin emoción, sin saber por qué esta persona estaba siendo de repente tan amable con ella. Por supuesto, ella no pensaría que era por enamoramiento. A Li Qiye no le faltaban mujeres y además, ¿a quién le gustaría un asesino? Por supuesto, ella tampoco pensó que él estaba buscando un favor. Un asesino estaba fácilmente disponible siempre que hubiera un pago. Respondió con insipidez. Por el cuerpo nocturno asesino de Dios, eso es todo. Si otros se atrevieran a asesinarle, los habría matado hace tiempo, por no decir que les habría echado una mano. Sin embargo, fue más indulgente con Yujian. Ella había heredado las habilidades del cuerpo nocturno y solo le faltaba experiencia y pulido. Si conseguía ambas cosas, sería capaz de aprovechar al máximo las habilidades del cuerpo nocturno. En el pasado, este regimiento consiguió muchas hazañas ilustres para Li Qiye mientras se escondía en las sombras.
Las generaciones futuras no sabían que habían contribuido de forma indeleble a devolver la luz a los 9 mundos. Se retiraron tras el final de la antigua era Ming. Nunca pidieron nada, y los miembros se retiraron a vivir una vida mortal o murieron de viejos. Algunos se escondieron en las montañas para no volver a aparecer en el mundo. Por eso, si la situación lo permitía, ayudaría a Zhujian, que era un sucesor del cuerpo nocturno. Le miró sin emoción una última vez antes de marcharse. Sin embargo, se detuvo y le contó una información. El hada de la garra lunar del pabellón celestial ha surgido, seguramente será una gran oponente para ti. Después voló y se marchó. Yujian pensó que estos dos competirían por la voluntad del cielo. Cualquiera sería cauteloso con una existencia aterradora como garra lunar. Después de recibir el mensaje, Li Qiye se quedó en silencio mientras sus ojos se volvían vidriosos mientras miraba a la distancia. Finalmente murmuró. Lo inevitable llegará, nadie puede escapar. Con eso, comenzó su viaje una vez más. Su destino era la cresta del árbol divino. Sin embargo, esta vez su objetivo no eran los tesoros, solo iba a observar. Paso a paso, caminó hacia la cresta como si necesitara atravesar todo el continente primero. Por desgracia para él, no llegó muy lejos antes de ser víctima de un robo. De hecho, se trataba de un suceso muy extraño. En el mundo del cultivo, el robo era bastante raro. Era aún más increíble cuando tenía lugar cerca de la cresta del árbol divino. Todo el mundo sabía que el continente Godalt estaba escasamente poblado. Encontrar una oveja gorda para robar en el camino tenía una probabilidad menor que encontrar oro al azar en la calle. Solo un idiota llevaría a cabo esta operación en Godalt. Por desgracia, sí que había una persona tan estúpida en este mundo. Bang. Frente a su camino, una figura bajó de repente de un árbol y le bloqueó. Era un alto árbol con ramas que crecían de su cuerpo. En el tronco principal había dos enormes ojos que parecían pertenecer a un buey. He abierto este camino y he plantado los árboles aquí. Si quieres pasar, debes pagar el peaje. Gritó el arbolito con la frase cliché de un vulgar ladrón. Después de decir estas líneas, miró a Li Qiye y dijo: Li, tú, entrega la cuota. Li Qiye sonrió y miró al treante de arriba a abajo. Tú, date prisa y deja el dinero. El treante volvió a gritar ya que Li Qiye no respondió. Continuó sonriendo mientras decía: Bien pequeña, no intentes engañarme. ¿Pequeña? ¿Qué niñita? El arbolito le miró aturdido con una expresión confusa. Pequeña y Xiao Xiao, puede que ocultes tu verdadera forma, pero no puedes engañar a mis ojos. Li Qiye sacudió la cabeza. HMPH, no eres nada divertido. El treante resopló y sacudió su cuerpo para transformarse. Era la joven de la isla dorada, Xiao Xiao. Li Qiye no sabía qué decir a esta chica de 14 años. Oye, ¿cómo has visto a través de mí? No puede ser una suposición salvaje, ¿verdad? Ya robé a algunos cultivadores y no pudieron reconocerme. Estaba muy descontenta con él, evidente por su mirada. Li Qiye se rió en respuesta. Nada en este mundo puede eludir mis ojos. Uf, tan narcisista y desvergonzado, siempre presumiendo. En mi opinión, definitivamente estabas adivinando, mi arte de ocultación es inigualable en este mundo, nadie puede ver a través de él. Ella tenía una mirada de desprecio en su rostro. Él sonrió tranquilamente y dijo: Es bueno que estés aquí, me ahorrará mucho esfuerzo. De hecho, él planeaba llevarla a Godalt eventualmente, pero no era un asunto urgente. Por lo tanto, el hecho de que ella estuviera ya aquí no podía ser más conveniente. Capítulo 1409. Chica feroz. ¿Qué quieres decir con eso? Y Xiao Xiao sujetó su pequeña cintura y preguntó ferozmente. No me digas que estás tramando algo retorcido contra mí. ¿Planeando? Li Qiye no pudo evitar sonreír y respondió tranquilamente. ¿Quién fue la que lloró y suplicó casarse conmigo? Como has dicho, soy tu marido, ¿crees que voy a conspirar contra ti? Ya puedo hacer lo que quiera. Va. Va. Xiao Xiao habló con desdén. No sueñes tanto, ¿quién querría casarse contigo? Por favor, no me gustas en absoluto. Solo hago esto para hacer enfadar a Jianxi y a los demás. HMPH, tratando de robarme a mi hombre. Ni siquiera lo pienses. A pesar de su tierna edad, esta niña tenía un temperamento ardiente y se atrevería a respaldar sus palabras de manera anárquica. Eso es bueno, eso es bueno. Tengo mucha suerte de que no estemos casados. Li Qiye actuó completamente aliviado mientras se palmeaba el pecho. Me sentiría increíblemente miserable si siguieras llorando y suplicando. Aitz, mírate, sin figura alguna y sin ningún atisbo de dulzura. En cuanto al atractivo de una mujer, ¿dónde?
Si me caso con una chica tan deficiente, la mitad restante de mi vida sería muy triste. Dicho esto, la miró intencionadamente de arriba abajo antes de chasquear la lengua como si dijera que su figura no valía ni una moneda. Ella era consciente de que se estaba burlando deliberadamente de ella, pero su temperamento no podía dejarlo pasar. Se abalanzó sobre él y arqueó su ligeramente visible escote mientras lo fulminaba con la mirada. Mira, dime, ¿qué me pasa? Por favor, soy la chica más bonita del mar de Jade llamada por la gente. Hasta las flores florecen a mi vista, ella hablaba mientras le pinchaba el pecho. Su temperamento ardiente quedó claro como el día desde la primera mirada. La verdad es que Ye Xiaoxiao era realmente muy bonita. Aunque llamarla la belleza número uno del mar de Jade podría ser una exageración, seguía creciendo bastante bien con un par de ojos claros y húmedos y una nariz impecable. Su corta edad no impidió que se formara un valle entre sus pechos. Se mirara como se mirara, era una mujer de aspecto increíble y suficiente para ser alabada como la más bella del reino, aunque no fuera la más bella. A Li Qiye no le importó su arrebato y se frotó la barbilla mientras murmuraba. Soy una persona a la que le gustan las chicas con pechos grandes. Por supuesto, una naturaleza gentil también es un triunfo. Monstruo. Pervertido. Mira cómo me encargaré de ti para librar al mundo de tu maldad. La muchacha lívida se puso roja y desató un aluvión de puñetazos y patadas contra él. Lo que más detestaba era oír hablar de su modesto pecho. Está bien, pequeña, solo estoy jugando contigo. Li Qiye sonrió y la detuvo mientras sacudía la cabeza. ¿Por qué has venido aquí? ¿Por qué debería decírtelo? Ella le lanzó una mirada lateral de fastidio. No importa, de todos modos no quiero saberlo. Li Qiye se encogió de hombros con una sonrisa. Me aseguraré de que lo sepas entonces. Ella quería ir contra él. Iba de camino al mar del dragón demonio, pero un montón de monstruos marinos no es nada divertido, así que Godal me pareció mejor. Entonces descubrí que hay muchas cosas interesantes aquí. Li Qiye bromeó. ¿Estás segura de que no te perdiste y corriste al lugar equivocado? Su bello rostro reveló de repente la verdad mientras exclamaba enfadada. Bah. Tú eres el que se ha perdido. Li Qiye adivinó correctamente. Xiao Xiao escuchó que el mar de huesos era muy animado, así que inicialmente corrió allí para jugar. Por desgracia, no esperaba introducir las coordenadas equivocadas en el portal, por lo que fue directamente teletransportada a Godalps. No pareció importarle ir al lugar equivocado y decidió divertirse en este continente robando a la gente. Muchos cultivadores fueron víctimas de ella, especialmente los discípulos del abismo espiritual. Ella lo miró y preguntó. Hey, ¿por qué estás aquí? ¿No has ido a presumir al mar del dragón demonio? He oído que has estado acompañado de bellezas durante todo el día, ¿por qué correr voluntariamente a Godal, un lugar donde ni siquiera los pájaros quieren poner huevos? ¿Oh? ¿Celosa? Él la miró tranquilamente y sonrió. Ella replicó con desprecio. Bah. Deja de ser tan narcisista todo el tiempo, ¿quién estaría celosa de ti? Acostumbrado a su temperamento ardiente, siguió sonriendo. Ya está bien, ¿por qué estás aquí? ¿Está a punto de aparecer un tesoro en Godal? He oído que también había algunos en el mar de huesos, ¿has conseguido alguno? Desató un aluvión de preguntas. En primer lugar, mi nombre no es Ei. En segundo lugar, no sé si los tesoros van a salir o no. Ella lo fulminó con la mirada en respuesta. HMPH, si tu nombre no es Ei, ¿cómo debo llamarte entonces? Li Qiye se rió y respondió. Supongo que no me importa que me llames marido, ya que últimamente me he dedicado al romance. Dejar que tengas este honor sigue siendo aceptable. ¿Va, no tienes vergüenza? Ella le dio un pisotón antes de cambiar de humor enseguida con un coqueto parpadeo. No te llamaré Ei a partir de ahora. En su lugar, serás rey del ego, ya que todo lo que haces es actuar de forma dominante y narcisista. Li Qiye se rió. No le importaba con qué se dirigía Xiao Xiao ya que solo quería burlarse de ella. Miró a la distancia y preguntó. ¿Es divertido el Godal? Por supuesto, hay mucha diversión aquí. Sus ojos centellearon mientras hablaba con algo de emoción y una pizca de misterio. Fue una suerte que no fuera al mar de huesos, me habría perdido muchas cosas interesantes. Te resulta especialmente divertido porque no te reprimen. Comentó con una sonrisa tras notar su expresivo comportamiento. ¿Cómo lo sabes? Ella se estremeció y lo miró con asombro. Te encontraste bien, así que elegiste volverte loca y robar a la gente para divertirte un poco. En tu mente, puedes incluso derrotar a un rey dios en Godalps. ¿Qué se siente al ser el rey de los bandidos?
Se quedó mirando divertidamente a la sorprendida chica. Ella lo miró de arriba abajo antes de preguntar con escepticismo. No me estabas espiando, ¿verdad? De hecho, estaba muy desconcertada desde que llegó aquí. Todo el mundo decía que los forasteros serían reprimidos en este continente, pero ella estaba completamente intacta. Es más, incluso era capaz de convocar árboles extremadamente mágicos y poderosos que antes no podía. Después de descubrir este secreto, Xiao Xiao se entusiasmó y se quedó para ser una ladrona ya que sentía que nadie aquí podía ser más fuerte que ella. Podía capturar fácilmente a un dios monarca vivo antes de vaciarlo por completo. Así, se volvió adicta a este estilo de vida y ni siquiera perdonó a los discípulos del abismo espiritual. Pequeña, estás siendo demasiado paranoica, ¿por qué tendría que espiarte? Liqui le pellizcó sus mejillas rosadas y sonrió. Podría calcular un asunto trivial como este con una sola mirada. ¿Calcular? Esto es algo que se relaciona con mi línea de sangre y tú lo sabes con seguridad, por eso pudiste calcular esto. Ella le lanzó una mirada desagradable. Él sonrió a la chica sin responder. Sin embargo, estuvo de acuerdo en su mente. En efecto, esto estaba relacionado con su línea de sangre que contenía un gran secreto. Ella lo miró fijamente y le exigió ferozmente. Vamos, ¿cuál es mi línea de sangre? De hecho, su línea de sangre siempre había sido un misterio. En la Isla Dorada había dos padres de los árboles, por lo que conocían muy bien su raza. Por desgracia, ni siquiera los antepasados más entendidos lograron averiguar su línea de sangre. Liqui sonrió tranquilamente y dijo, ¿de verdad quieres saberlo? Bien, sígueme y sé obediente, entonces podrás averiguarlo. Va. Estás tratando de engañarme, ¿verdad? No caeré en la trampa. Ella resopló y le miró de reojo. Liqui movió la manga. No hay nada que pueda hacer si piensas así, pero si me crees, te llevaré a un lugar secreto en la cresta del árbol divino. Allí podrás comprender los misterios de tu línea de sangre en toda su extensión. Ella permaneció escéptica. ¿De verdad? Contestó él. ¿Es necesario que te mienta? Recuerda que podría haberte acogido en la Isla Dorada y tu padre habría estado más que contento con el matrimonio. Capítulo 1410. Cresta del árbol divino. Y Xiao Xiao respondió con sorna. Por favor, rey del ego, deja de pensar tanto en ti mismo todo el tiempo. Preferiría casarme con un perro o un gato cualquiera antes que contigo. Se rió y dijo. Bien, entonces cásate con un perro. Tienes un problema. Ella apretó los dientes con rabia antes de pisarle el pie una vez más mientras le miraba ferozmente. Liqui la sujetó con una mano y dijo. Bien, pequeña, juega bien ahora. Iremos a la cresta del árbol divino. Vamos entonces, ¿crees que tengo miedo? Ella tarareó antes de escapar de su agarre. Muy bien, vamos. Él continuó adelante. ¿Qué vamos a hacer allí? Ella se apresuró a seguirle como una niña curiosa. Él sonrió y respondió. Un poco de observación. Los ojos de ella se iluminaron enseguida. ¿Va a salir un tesoro? Rey del ego, es imposible que vayas a la cresta sin motivo. ¿Quién lo dice? ¿No puedo ir allí para disfrutar de los paisajes? Sonrió misteriosamente. Va, nunca me fiaré de tus mentiras. Ella resopló y pareció pegarse a él. Donde quiera que fuera, ella estaría justo detrás de él, ya que deseaba ver su objetivo de ir a la cresta. Sonrió y continuó hacia su destino con Xiao Xiao justo detrás de él. La cresta del árbol divino era uno de los 12 cementerios, uno del mismo nivel que el del mar de huesos en el espíritu celestial. Sin embargo, no era tan peligroso como su homólogo. Algunos incluso decían que fuera de la meseta funeraria budista, la cresta era el lugar menos peligroso. De hecho, todos los cementerios eran peligrosos. La cresta podía parecer segura, pero eso era solo un velo. Era peligroso como cualquiera de los otros. El dúo llegó rápidamente y sintió que el aire que soplaba en sus rostros cambiaba. Los recién llegados descubrirían que la vasta aura de Godald provenía de la cresta del árbol divino. Esta aura era tan ilimitada como un océano. Y lo que es más importante, aquí se podía encontrar una abundancia de fuerza vital. La gente se sentía como si se bañara en su energía en cualquier rincón de la cresta, lo que provocaba una sensación indescriptiblemente agradable. Independientemente del cansancio, la debilidad o la edad, todo era diferente cuando se pisaba esta tierra. El cansancio desaparecía, los débiles se volvían más fuertes y los viejos se sentían más jóvenes. Si la gente no supiera que esto es un cementerio, ¿quién lo pensaría después de venir aquí? Xiao Xiao se puso de pie en una cima y respiró profundamente, relajándose. Su cuerpo estaba inmerso en esta fuerza vital como si se estuviera bañando en un océano.
Estaba cómodo y lleno de vitalidad. Li Qiye simplemente sonrió y miró a la aldea que estaba debajo del pico. Sus ojos se volvieron muy profundos. Si alguien pudiera ver el lugar en el que se encontraban estos dos, sin duda se asombraría. Se trataba de una enorme cordillera con picos ondulados llenos de exuberante vegetación y vida. Por supuesto, una enorme cordillera con muchos picos parecería ordinaria incluso cuando fuera a gran escala. Por desgracia, era diferente aquí en la cresta del árbol divino, porque esta gran cordillera no estaba situada en el suelo, sino que se clavaba en él. Imagínate, una cordillera que se extendía por miles o incluso decenas de miles de kilómetros estaba al revés. Los picos estaban insertados en el suelo mientras que la base apuntaba directamente al cielo de una forma inimaginable. Además, había más de una cordillera como esta que se extendía por la cresta del árbol divino. Desde esta perspectiva, las cordilleras parecían ramas de un gran árbol que echaba raíces en la tierra. Una escena tan espectacular estaba fuera de este mundo y solo podía encontrarse en la cresta del árbol divino. Cualquier cultivador que viniera aquí quedaría asombrado por esta vista. Durante millones de años, la gente ha explorado la razón de esta disposición geográfica, pero nadie pudo dar una respuesta concreta. Por supuesto, hubo numerosas especulaciones. Una de ellas afirmaba que la propia cresta se había creado por la fusión de un árbol gigantesco y la tierra, lo que dio lugar a esta escena mágica. Algunos no estaban de acuerdo con esta creencia. Su versión era que, en una época indeterminada, hubo una guerra entre inmortales. En el gran firmamento, un inmortal arrancó una cordillera tras otra y las utilizó como lanzas contra sus enemigos. Desde entonces, estas cumbres quedaron clavadas en este lugar. En cualquier caso, era imposible sacar una conclusión exacta, ya que nadie podía dar una respuesta definitiva. En el espíritu celestial, la gente decía que había tres grandes razas: los espíritus encantadores, los treantes y los demonios del mar. Sin embargo, algunos creían que había cuatro, siendo la última la de los marchitos. Por supuesto, no todos estaban de acuerdo con esta afirmación. Consideraban que los marchitos no eran seres vivos, por lo que no podían ser una raza. Los marchitos eran una raza que solo se encontraba en la cresta del árbol divino y también la única que podía habitar esta tierra. Era impensable que hubiera gente viviendo en uno de los cementerios. Por supuesto, por eso la gente también los consideraba cadáveres. El dúo se dirigió a la aldea situada bajo el pico anterior. Era una aldea de buen tamaño, con solo un centenar de personas. El humo de las ollas volaba con las gallinas y los perros haciendo sus ruidos, una vida de simplicidad. Una aldea tan ordinaria podía encontrarse en cualquier lugar del espíritu celestial. Si no estuviera habitada por los marchitos, el único factor distintivo entre esta aldea en particular y las demás sería su arquitectura. Todos los edificios aquí tenían una sensación de rudeza. Todos estaban hechos con pragmatismo y carecían de cualquier tipo de decoración. Recordaba a los tiempos prehistóricos. Todo tipo de criaturas de la época lejana también hacían lo mismo. Era como si los marchitos compartieran el mismo estilo de vida. No entendían ni apreciaban el arte y la belleza. Todo tenía que ser de naturaleza práctica. ¿Qué clase de raza es la de los marchitos? Xiao sintió curiosidad. La miró y preguntó: ¿llevas tanto tiempo aquí pero aún no has visto su transformación? Ella preguntó con confusión: ¿qué quieres decir con transformación? Él sonrió y respondió: es una pena. Su transformación es un proceso muy interesante. Si tenemos la oportunidad, sin duda iremos para que puedas verlo. ¿Cuál es ese proceso? Dímelo de una vez. Ella estaba insatisfecha y lo miró fijamente. Aunque llevaba un tiempo aquí, la mayor parte de su tiempo lo dedicaba a saciar su adicción al robo, así que ¿cómo iba a preocuparse por otras cosas? Te llevaré allí cuando se presente la oportunidad. Sonrió y continuó bajando. Xiao no estaba contenta, pero no podía hacer nada más que continuar siguiéndolo. No llegaron muy lejos antes de ser detenidos. Era un joven cultivador y, obviamente, un espíritu encantador. Sin embargo, emitía un débil resplandor que lo diferenciaba de los espíritus encantadores ordinarios. Le hacía parecer un poco santo. Los dos, parad. Inmediatamente les gritó con un tono agresivo y arrogante. Esto oscureció la expresión de Xiao. Ella era la hija dorada de la isla. Normalmente, nadie se atrevería a hablarle así. Mientras tanto, Li Qiye sonrió. La presa ha llegado a su puerta. Los que le entendían se estremecían al ver esta sonrisa, ya que significaba que alguien estaba a punto de tener muy mala suerte. Por desgracia, este espíritu encantador no tenía ni idea y mantenía su actitud prepotente. ¿Han visto a un treante que parece un monstruo?
Es así de alto y tiene un par de ojos de buey. Hizo un gesto para expresar el aspecto del monstruo. Capítulo 1411. Rudeza desenfrenada. Xiao quería reírse de la descripción de este espíritu encantador porque era su apariencia de bandido. Por supuesto, logró contenerse. Ella preguntó solemnemente, ¿qué pasa con este treante? El espíritu encantador se puso inmediatamente serio y pronunció fríamente, no necesitas preguntar más. Si lo ves, informa de su ubicación a nuestro abismo espiritual de inmediato para obtener una recompensa. Su actitud hizo que todo sonara muy contundente y diferente a un tipo de recompensa. Esto era comprensible. ¿Quién era el más fuerte en Godal? Era su linaje, el abismo espiritual. Y lo que es más sorprendente, los discípulos del abismo espiritual no tenían ningún tipo de apoyo en Godalps. Por lo tanto, este era su mundo. En cuanto a la razón por la que se libraron de la supresión, esto seguía siendo un secreto incluso hasta ahora. El abismo espiritual nunca se lo diría a un extraño. Solo se podía especular que esto podría tener algo que ver con su línea de sangre. Había muchos linajes espíritus encantadores en el espíritu celestial. Sin embargo, no muchos se atrevían a afirmar que tenían la línea de sangre más antigua aparte del abismo espiritual. Incluso creían que eran el origen de toda la raza. Por supuesto, la mayoría de los otros linajes de espíritus encantadores rechazaban esta noción. Nunca aceptarían que el abismo espiritual fuera el origen de su raza. Por desgracia, numerosos espíritus encantadores sí aceptaban que el abismo era el linaje más antiguo. Tal vez esta fue la razón por la que Godal no los reprimió y permitió que sus discípulos estuvieran desenfrenados por esta tierra. Por muy fuerte que fuera uno, no podía escapar de la supresión, por lo que podría necesitar la ayuda del abismo. El abismo espiritual podría tener una influencia limitada en otras partes del mundo, pero eran los tiranos en Godal debido a esto. Todas las demás sectas y expertos tendrían que darles un poco de sensibilidad. Por supuesto, y Xiao no pensaba así. Como hija favorita de la Isla Dorada, simplemente no podía bajar la cabeza ante un discípulo del abismo. Al principio estaba divertida, pero después de ver la actitud escandalosa del discípulo, su expresión se atenuó mientras pronunciaba fríamente. ¿Por qué tenemos que informar a tu abismo espiritual? Ella había robado a unos cuantos discípulos del abismo, enfureciendo a toda la secta. ¿Quién se atrevería a robarles en Godal? Si los dragones estaban aquí, debían enrollarse. Si los tigres llegaban, debían acostarse. Pero ahora, ¿alguien se atrevía a asomarse así sobre sus cabezas? ¿Cómo no se iba a enfadar el abismo? Y a partir de entonces, el maestro del abismo dio la orden de que todos los discípulos del exterior buscaran a ese treante. Además, cualquier cultivador visitante, al encontrar la ubicación de esta persona, debía reportarse al abismo también para obtener considerables recompensas. ¿Por qué? La expresión de este discípulo se volvió feroz mientras declaraba, los que no informen son cómplices y serán sometidos a nuestro castigo. Este discípulo no conocía a Xiao, pero eso no era importante. Se había acostumbrado a ser el jefe en Godal, así que no importaba quién lo visitara. Todos estos recién llegados debían meter la cola obedientemente en Godalps. Un tono tan grande. Xiao se sintió enfadada. Esta joven nunca ha tenido miedo de nadie, así que se mozó. ¿Tu abismo cree que puede castigar a quien quiera? Ya lo tienes. En Godal, nosotros tomamos las decisiones. Quien no escuche es nuestro enemigo. El discípulo no cedió ni un ápice y habló ferozmente con una mirada fría. Parece que ustedes dos deben ser los cómplices de ese treante. ¿Se someterán o tendré que obligaros? Y Xiao encontró esto sorprendente. Había conocido a muchas personas irrazonables, pero este discípulo era simplemente escandaloso. ¿Quién dice que somos cómplices de ese treante? Replicó con una expresión de enfado. El discípulo actuó de forma imperiosa y la miró fijamente. Niña, esta debe ser tu primera vez en Godalps. Aquí, las órdenes de nuestro abismo son incuestionables. Si digo que eres su cómplice, es un hecho. ¡Qué tiranía! Resopló con creciente rabia. Por otro lado, Li Qiye seguía indiferente mientras estaba allí de pie. Sonrió tranquilamente y dijo, pequeña, ¿no dijiste que querías ver cómo se transforma un marchito? Este discípulo había estado en Godal durante mucho tiempo, así que comprendió inmediatamente las implicaciones. Con una expresión muy cambiada, dijo despiadadamente, tonto ignorante, ¿realmente te atreves a abrir la boca? Disfrutaré dándoles una lección a los dos. Empecemos por romperles las piernas. Dicho esto, se agarró a Li Qiye.
Este discípulo estaba lleno de desprecio hacia estos dos y los trataba como si no fueran nada. A sus ojos, Li Qiye no podía ser más ordinario, mientras que Xiao Xiao era solo una niña que no podía alcanzar la cúspide. De hecho, aunque estos dos fueran fuertes, estarían bajo la supresión del Godal, lo que permitiría a los discípulos del abismo matarlos fácilmente. Sin embargo, el tiempo parecía haber saltado varios segundos después de que este discípulo atacara. Ni siquiera tocó la manga de Li Qiye antes de ser sujetado por el cuello en el aire. No podía moverse en absoluto y tenía problemas para respirar mientras su cara se enrojecía. Li Qiye dijo insípidamente. Iba a traer a la mocosa para que viera la transformación de un marchito, pero esto es perfecto ya que has venido. El discípulo no esperaba haber pateado un muro de hierro. Se enfadó y se asustó a la vez, pero aún así habló con rotundidad. Ustedes, si se atreven a tocarme un pelo, nuestro abismo espiritual definitivamente no lo dejará pasar. Ni se les ocurra salir vivos de Godalps. Crack. Todavía no había terminado su perorata antes de que su cuello fuera retorcido por Li Qiye, respirando su último aliento. Sus ojos se abrieron de par en par con incredulidad. Ni siquiera en sus sueños pensó que alguien realmente se atrevería a matar a un discípulo del abismo en Godalt y oponerse a su secta. ¿Abismo espiritual? Li Qiye se rió. Es mejor empezar a actuar con inteligencia o prepararse para sacar todo su arsenal para tener siquiera una oportunidad de luchar contra mí. Este discípulo murió a ciegas. Simplemente no sabía el tipo de existencia que acababa de provocar. Bien, ¿lista para ver la transformación? Li Qiye sonrió. Por supuesto. ¿Cómo lo hacen? A Xiao Xiao tampoco le importaba ofender al abismo espiritual. Debido a la actitud del discípulo, ella le habría dado una lección si Li Qiye no lo hiciera. Este lugar está muy cerca de la aldea de los brujos, así que estoy seguro de que hay semillas por los alrededores. Li Qiye miró a su alrededor y luego tiró casualmente el cadáver en el suelo y sonrió. Espera y mira, pronto vendrá algo divertido. Tiró de Xiao Xiao hacia un lado. En el instante en que el cuerpo tocó el suelo, se pudo escuchar un extraño ruido. Parece que hay muchas semillas aquí. Esperó divertido mientras le hablaba a Xiao Xiao. Observa con atención, especialmente la frente del cadáver. Contuvo la respiración y observó cuidadosamente el lugar mencionado. Pop. Se oyó un sonido muy débil, como el de una judía madurando con su cáscara rota. Una semilla saltó de la judía pero no hizo prácticamente ningún ruido. Uno no sería capaz de oírla si no la estuviera esperando cuidadosamente. Esta semilla saltó directamente al punto entre las cejas del cadáver. Era increíblemente pequeña, como una semilla de sésamo, por lo que era necesario observar con atención. En una fracción de segundo, esta semilla se clavó en la frente y desapareció. Después de notar la falta de cambio con el paso del tiempo, Xiao Xiao preguntó. ¿Esto es todo? Susurró. SHH, ten paciencia. El cuerpo se movió un poco después de que hablara. Al principio, los dedos se movían ligeramente. A continuación, todo el cuerpo temblaba como alguien que tuviera un ataque epiléptico. Las sacudidas se volvieron aún más violentas, como si se tratara de una persona gravemente enferma. A Xiao Xiao le resultaba un poco difícil de creer. Si no fuera porque vio a Li Qiye aplastar a la persona hasta la muerte antes, habría pensado que todavía era salvable en este momento. Al final, el cuerpo se arqueó hacia arriba y se formó como un arco con el pecho apuntando hacia arriba. Capítulo 1412. Transformación de marchitos. Otros temerían que este cuerpo se rompiera la columna vertebral por la postura arqueada actual. Crack. Lo siguiente fue un estallido de crujidos. Sin embargo, no era la espeluznante rotura de huesos, sino que sonaba como si se aflojaran por las articulaciones. Después de una ola de chasquidos de aflojamiento como la fritura de los frijoles, el cuerpo que yacía en el suelo realmente comenzó a arrastrarse. Y Xiao Xiao casi gritó después de ver este cuerpo muerto de repente empezar a arrastrarse. La multitud más tímida definitivamente se asustaría. Esto no era un monstruo cadáver, sino un tipo de resurrección. El discípulo muerto del abismo realmente volvió a la vida. Sus ojos se abrieron y parecía una persona viva. Xiao Xiao admitió. Esto da un poco de miedo. Aunque había oído historias sobre los marchitos, era la primera vez que veía el proceso de transformación. ¿Realmente volvió a la vida? Le preguntó a Li Qiye a su lado, sin atreverse a creer esta escena. Mira sus ojos. Respondió él. Esto te dirá la respuesta. Los ojos son las ventanas del alma, un reflejo de la mente. Con este recordatorio, Xiao Xiao miró cuidadosamente los ojos de este marchito.
Al principio, no notó nada, pero fue solo cuestión de tiempo que los signos incongruentes se hicieran evidentes. Sus pupilas eran diferentes. Un tono verde hoja se combinaba con un amarillo seco que daba lugar a una extraña escena. Y lo que es más importante, se veía que esos ojos eran como cenizas sin signos de vitalidad, como si no hubiera esperanza ni vida. ¿Sigue muerto? Y Xiao Xiao sintió que aunque este discípulo se había convertido en un marchito, todavía no parecía una persona viva. Eso dependerá de cómo definas la vida y la muerte. Li Qiye sonrió y elaboró. Para el propio discípulo, está definitivamente muerto. Sin embargo, el nuevo marchito está vivo. Aunque sus ojos estén desprovistos de toda vida, cuanto más tiempo se arraigue en este cuerpo, podrá encender la vitalidad del cuerpo y los ojos volverán a llenarse de vida. Y añadió. Mira, ¿no ves un poco de vida y esperanza ahí ahora mismo? Xiao Xiao volvió a mirar. Efectivamente, detrás de los ojos cenicientos había una pizca de vida. Esta chispa de vitalidad parecía insignificante, como un pequeño árbol en medio del desierto. Sin embargo, era capaz de iluminar los ojos y de traer la esperanza. En ese momento, el marchito estaba sentado en el suelo y parecía estar confuso y curioso a la vez. Miraba a su alrededor como si acabara de llegar a este mundo. Li Qiye le dijo a Xiao Xiao, está empezando a cambiar. En ese momento, se oyó una voz chisporroteante. El cuerpo del marchito empezó a convertirse en madera en ciertas partes del cuerpo. Tal vez se trataba de un proceso de crecimiento. Por ejemplo, la corteza parecía crecer en varios lugares de sus brazos. Al mismo tiempo, las ramas se bifurcaban de los músculos. Era bastante extraño ver crecer un árbol a partir de un ser vivo. Algunos se sentirían asustados por este extraño proceso parasitario. Y Xiao Xiao tuvo que preguntar, ¿será que los que mueren en la cresta del árbol divino se convierten en estos marchitos? Puedes decirlo así. Si no es un lugar muy peligroso, entonces uno solo se convertirá en marchito después de la muerte. Sin embargo, si es realmente un lugar peligroso, entonces esto podría no ser necesariamente el caso. Por ejemplo, si estás ligeramente herido y tu sangre gotea sobre una semilla, entonces esta semilla comenzará una cacería como si fuera tu sombra. Podría clavarse en tu frente en cualquier momento y convertirte en un marchito. En los lugares aún más peligrosos de la cresta, estas semillas podrían intentar transformarte aunque tu cuerpo esté perfectamente bien y sea bastante fuerte. En un nivel determinado, podrían robarte el cuerpo en cualquier momento. Terminó con una sonrisa en la cara. ¿Perforarla frente a la fuerza? Ella sintió un cosquilleo en la nuca. Él bromeó. ¿Oh? ¿Ahora tienes miedo? No es demasiado tarde para volver a casa si lo estás. HMPH, deja de usar tus ojos de perro para mirar a los demás, ¿quién dice que tengo miedo? Inmediatamente lo fulminó con la mirada. No tengo miedo del cielo ni de la tierra. Li Qiye se rió. Su aspecto realmente la enfureció, provocando un aluvión de golpes. Se detuvo un poco después y se volvió para mirar al confundido marchito. ¿Qué es esta semilla? ¿Por qué se apodera de los cuerpos de la gente? Li Qiye explicó. Hay muchas teorías diferentes sobre estas semillas. Por supuesto, los detalles no son importantes. El quid de la cuestión es que desea reproducirse y sobrevivir de generación en generación. ¿Reproducirse? ¿No es esto increíblemente simple? ¿Puede crecer igual que los árboles? ¿No cuenta eso también? ¿Acaso los árboles no utilizan semillas para transmitir su progenie? Sonrió y explicó. No es lo mismo. Al final, un árbol sigue siendo solo un árbol. En un sentido más estricto, no puede considerarse una criatura. Como mínimo, no puede tener inteligencia como nosotros. Estas semillas quieren tener su propia mente y convertirse en una raza, no quieren ser meras plantas esparcidas por el mundo. Volvió a preguntar. ¿Una raza? ¿No son los árboles capaces de convertirse en una raza también? Después de cultivarse, podrían convertirse en diferentes ramas de la raza demoníaca. Li Qiye negó con la cabeza. Eso seguiría siendo diferente. Su origen los condenó a convertirse en algo parecido a la raza demoníaca, así que tienen que convertirse en una raza completamente nueva. Su comienzo fue solo un experimento, un tipo de cambio. Sí, estas semillas son parte de un único experimento. ¿Qué diablos son entonces? ¿No pudieron salir de la nada? ¿Cuál es su verdadero origen? Ella estaba llena de curiosidad. Él sonrió y le guiñó un ojo. Me temo que nadie puede responder a esta pregunta. Por supuesto, en cuanto a su origen, quizá te lleve a resolver su misterio. Ella le miró fijamente y preguntó con suspicacia. No estarás conspirando contra mí, ¿verdad?
A pesar de sus palabras, no se mostró vigilante ni cautelosa con él, ya que no sentía que fuera a hacerle daño. ¿Por qué sigues pensando eso? Si quisiera conspirar contra ti, me habría casado contigo y, en ese momento, ¿no podría hacer lo que quisiera como tu marido? Reveló una expresión siniestra e implicante. Pervertido, vete a morir. Apretó los dientes y gritó. Te dejaré completamente lisiado. Li Qiye se rió después de ver su aspecto feroz. En ese momento, el marchito se levantó. Parecía que todavía no estaba acostumbrado a este cuerpo, por lo que se tambaleó y cayó al suelo. Sin embargo, volvió a arrastrarse hacia arriba. Parecía un niño pequeño aprendiendo a caminar por primera vez mientras daba tumbos. Sin embargo, estaba aprendiendo muy rápido. No tardó en adaptarse a su cuerpo. Aunque su movimiento al caminar seguía siendo inclinado y antinatural, como el de una marioneta, su ritmo se fue estabilizando poco a poco. El dúo lo seguía justo después de este marchito mientras se dirigía a la aldea en la base de la montaña. Xiao preguntó con curiosidad. ¿Por qué va a esa aldea? Li Qiye explicó lentamente. ¿Qué es necesario para convertirse en una raza? Además de la cría, también necesita un grupo con su propio hogar y civilización como nosotros. Si no, ¿cómo podrían convertirse en una raza inteligente? La falta de civilización no los diferencia de las bestias. Mientras miraba a los torpes marchitos, preguntó. ¿Pueden reproducirse? No es tan fácil convertirse en una raza. ¿Qué son ahora mismo? Solo muertos, en realidad. ¿Crees que los muertos pueden convertirse en una verdadera raza? Es fundamentalmente imposible, pero todavía tienen una oportunidad.